Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bueno, con esta videoclase que vamos a empezar, eh, vamos a iniciar la unidad 2 de esta cursada, Pedagogía 1B, y vamos a trabajar sobre todo con un autor inglés, cuyo nombre es Basil Bernstein. Nosotros nos parece interesante trabajar con este autor para seguir profundizando con algunos temas que ya venimos trabajando en la unidad 1, pero metiéndonos más profundamente en el tema más micro de lo escolar, ¿no? Del conocimiento y la transmisión del conocimiento. Nosotros habíamos visto con Taleo da Silva en la unidad 1 como él establecía como tres grandes momentos en la historia del currículum, las teorías donde estaban las corrientes tradicionales, o que también llamamos técnicas, las corrientes críticas y las postcríticas. No nos habíamos metido en las corrientes críticas a detallar a todos los autores, porque eran muchos como los que planteaba, más o menos establecimos más o menos los criterios comunes y lo que planteaban las corrientes críticas en el sentido de la preocupación desde la sociología de la educación de por qué la escuela, en lugar de convertirse en una herramienta o un dispositivo transformador, en realidad lo que estaba haciendo era reproducir las desigualdades sociales. Por supuesto que desde un planteo, sobre todo habíamos visto desde planteos marxistas, desde planteos de la izquierda y desde la fenomenología. Y habíamos visto asimismo que en distintas regiones del planeta, de Occidente sobre todo, estas corrientes críticas se habían ido desarrollando. Dentro de estas distintas regiones donde las corrientes críticas se habían ido planteando estas problemáticas, sin duda una de las más importantes era la que se había dado o se dio en Inglaterra con la llamada nueva sociología de la educación. Esta nueva sociología de la educación habíamos visto que eh, tenía un posicionamiento crítico con respecto a la sociología de la educación anterior en Inglaterra, porque la consideraba demasiado abstracta, esencialista, decía, como planteaba, describía el tema de la educación y del conocimiento en términos muy metafísicos, digamos, y no se metía en la cosa en su profundidad. Por lo tanto, lo que va a intentar hacer la nueva sociología de la educación es trabajar en términos bien empíricos y concretos. ¿Sí? Y Malkiyan es uno de los principales referentes en Inglaterra y sobre el cual vamos a trabajar durante toda esta unidad, que es Basil Bernstein. ¿Por qué decidimos tratar de trabajar con más profundidad y detalle la obra de Basil Bernstein? Porque creemos que Basil Bernstein hace algo que quizás los demás pensadores de la corriente crítica no hicieron con la profundidad que lo hizo este autor, que es meterse en lo micro, es decir, meterse en la cotidianidad de lo escolar, en las formas de la comunicación que se establecen en el ámbito escolar, y ver cómo ahí sí lo micro permite entender lo macrosocial, cómo desde lo microsocial se puede comprender estas reproducciones que se dan de la desigualdad como planteaban estos autores. Está claro que Basil Bernstein tiene ciertas referencias que tienen que ver con Emil Durkheim, quienes hayan hecho Pedagogía 1A, lo hemos visto, un sociólogo y pedagogo de fines del siglo XIX y principios del XX francés. Indudablemente la obra de Marx, si bien Basil Bernstein no es marxista, la obra de Marx y la importancia de las relaciones de poder y el control social y las clases sociales es determinante. De hecho, su obra más importante se llama Clases, Códigos y Control. Pierre Bourdieu es otro de los referentes de las corrientes críticas francés, con el que él tiene un diálogo y una estrecha relación y una discusión abierta durante todas las obras de estos dos autores, y el estructuralismo como corriente epistemológica de la cual vamos a hablar un poquito después. En principio, para iniciarnos en este autor, hay un concepto clave con el cual vamos a profundizar más quizás en otro texto, pero sí quiero que lo tengan bien presente, que es el concepto de código sociolingüístico, ¿no? Porque me parece que es importante que se entienda que
Para Bernstein, que es un sociólogo, pero además es un lingüista, el lenguaje, lejos de ser un vehículo neutro, un instrumento neutro y objetivo, que comunica de manera prístina, clara, el mensaje, las formas del lenguaje, las maneras que se comunican, aquello que se comunica y lo que no se comunica, son partes importantísimas en el ámbito de la educación, ¿sí? De la comunicación en general y de la educación en particular. El texto con el que vamos a trabajar primero se denomina Clasificación y Enmarcamiento del Conocimiento Educativo, y lo que dice que va a decir es, en principio, que el conocimiento educativo es uno de los grandes reguladores de la experiencia de los sujetos. Es decir, la escuela, la educación, establece una suerte de clima de regulación de la experiencia, determina una manera de conocer y de estructurar la experiencia, ¿no? Y ahí aparece establece como grandes lugares o ámbitos en donde esta transmisión se produce: la escuela, la familia, los grupos de pares y el barrio, ¿no? La comunidad en donde se está inserto. Lo cierto es que, como hemos ya visto en las corrientes críticas, Bernstein va a señalar que qué se transmite, qué conocimientos se transmiten, y sobre todo cómo se los transmite, es decir, cómo se selecciona los conocimientos, cómo se los clasifica, cómo se los distribuye, cómo se los transmite, cómo se los evalúa, lejos de ser algo objetivo, neutral, científico, en el sentido de esto, de como que hubiera un conocimiento indiscutible a transmitir, es una cuestión de poder. Refleja condiciones de poder y distribución del poder, y también lo que tiene que ver con el llamado control social. Por eso es interesante verlo en esto cómo se da en el ámbito escolar. Para tratar de hacer como un esquema general a manera de iniciación, para después ir profundizando, lo que Bernstein señala es que podemos distinguir estos tres sistemas de mensaje dentro del código de conocimiento educativo, que son el currículum, la pedagogía y la evaluación. El currículum como el qué contenidos, la pedagogía el cómo se logra la transmisión, y la evaluación, sobre la cual no vamos a trabajar tanto, pero que tiene que ver con los tipos de conocimientos básicos que se consideran válidos en este proceso. Pero está claro que lo que dice es, para esquematizar bien, por un lado tenemos un currículum agregado y uno integrado. Cuando los contenidos están fuertemente aislados, ¿sí? Estamos hablando de un currículum de tipo agregado, ¿sí? Es un currículum cerrado, agregado. Cuando hablamos en cambio, de un currículum integrado, estamos pensando en una mayor relación de los contenidos, ¿sí? En esta lógica está el concepto de clasificación. Clasificación tiene que ver con las relaciones que se establecen dentro de los contenidos en un currículum. Es la diferenciación y la relación que se establece allí. Cuando la clasificación es fuerte, digamos, los contenidos están claramente aislados, y cuando la clasificación es débil, por el contrario, las fronteras y las relaciones son mucho más, no están tan delimitadas como en el caso anterior. O sea, tiene que ver con cómo se establecen las relaciones en los contenidos. Inclusive, diríamos que también tiene que ver con cómo se relacionan esos contenidos con los contenidos experienciales o cotidianos de los estudiantes, ¿no? Y por otro lado, en el caso de la pedagogía, o este sistema de mensaje, el que él llama la pedagogía, que es el cómo, lo que está tratando de establecer es la estructura del sistema de mensajes, que tiene que ver con lo pedagógico, y que la enmarcación se refiere a la forma del contexto en el cual el conocimiento se transmite y recibe. O sea, básicamente, qué tipo de relación se establece entre el maestro y el alumno en el acto de la transmisión, en el acto de cómo se selecciona, se organiza, se distribuye, se establece una pauta rítmica, un determinado tiempo para cada contenido, para cada conocimiento, y qué participación tienen estos dos actores del acto pedagógico. Ustedes piensen que, para recuperar cosas que ya hemos visto, con Tadeu da Silva en la primera parte, en la parte introductoria, ya él ponía, ubicándose dentro de las corrientes postestructuralistas, ponía esta idea de cuestionar la idea de teoría
como ese objeto que está ahí afuera y al que hay que reconocer y descubrir a la manera de una contemplación de algo que está ahí afuera, como proponía las corrientes tradicionales, como proponía Bobin, ¿no? Como si el currículum fuera ahí, yo tengo que decir qué es el currículum. Y acá estamos pensando en otro tipo de relación con el conocimiento que tiene que ver con lo discursivo, ¿no? Con el texto, pensar el conocimiento y el currículum como un texto, como un discurso en donde están inscritas siempre relaciones de poder. Y él habla en este planteo que hace de sistemas de mensaje que se dan en el ámbito de la educación, que tienen que ver con el currículum, con la pedagogía y con la evaluación, ¿no? Hace como una distinción, como tres etapas o tres momentos diferentes. Aunque esto es discutible, ¿no? Si no, de alguna manera no está todo un poco relacionado, ¿no? El currículum con la pedagogía y con la misma evaluación. Pero bueno, sirve como para, en términos analíticos, para comprender. Eh, Cuando él plantea el currículum, está pensando en general en definir cuál es el conocimiento válido que se establece en un currículum, qué es lo que se debe transmitir, qué es lo que no se transmite, esto que hablábamos alguna vez del currículum oculto, ¿no? Eso es el planteo que está dentro de lo que podríamos llamar el currículum. Por otro lado, la pedagogía, que sería ya no el qué se da y qué no se da, sino la forma de transmisión válida, que abarca varios aspectos que vamos a analizar ahora, y la evaluación, que vendría a ser cuál es la realización de los aprendizajes válida en el conocimiento en relación al currículum y a la pedagogía, ¿no? Y debajo de esto, o estructurando todo esto, está el tema del código de conocimiento, ¿no? A mí me parece interesante pensar el término de códigos. Ustedes saben que nosotros, los seres vivos, tenemos códigos genéticos, ¿no? Un código genético que donde hay información a través del ADN que determina ciertas características fenotípicas y genotípicas que nos estructuran de alguna manera, ¿no? Eso es en el plano meramente biológico. Pero nosotros, que somos seres culturales, seres históricos y seres culturales, también al nacer y al movernos en ciertos ámbitos sociales, familiares, laborales, dentro de la comunidad en la que vivimos, vamos adquiriendo ciertos códigos. Es una especie de ADN social, ¿no? Que nos hacen ver la realidad de una determinada manera, nos hacen relacionarnos con los objetos y con las personas de determinados modos, e inclusive va estructurando nuestra propia identidad. No es solamente un acopio de conocimientos, sino que esos códigos van estableciendo una cierta cosmovisión, concepción del mundo y una manera de abordarlo y de comprenderlo, ¿no? Entonces, Bernstein va a decir que el código de conocimiento refiere a los principios subyacentes que configuran estas tres etapas que dije anteriormente: el currículum, la pedagogía y la evaluación. Y señala después que depende de principios sociales, ¿no? Son reguladores y regulan lo que él llama la clasificación y el enmarcamiento del conocimiento que se va a hacer público. Que ahora lo vamos a ver de qué se trata esto de la clasificación y el enmarcamiento. Para ampliar y detallar un poquito más, cuando hablamos de la currícula o del currículum, se plantean estas cuestiones de los contenidos que se dan, qué conocimientos, qué contenidos, cuáles, con qué alcance, cómo se distribuyen, ¿no? esos distintos contenidos dentro de una currícula, qué tanta relación se establece entre un contenido y otro, entre una materia y otra, entre una unidad y otra, cómo se distribuye en el tiempo, ¿no? Y cómo se usa esos distintos periodos del tiempo, ¿no? Y de esas variables, esas distintas dimensiones, se pueden relacionar de maneras muy diferentes, lo que tiene que ver con lo que él llama la clasificación. La clasificación está relacionada con el currículum o con la currícula. Se puede plantear en términos generales en currículas más cerradas, en las cuales los contenidos y los conocimientos y las unidades están aislados, con límites claros,
cada uno con su espacio y su tiempo determinado, sin mayores comunicaciones, y currículum más abiertos, dice él, en donde se establecen relaciones entre los contenidos, los límites ya no están tan claros, se establecen una perspectiva más interdisciplinaria o transdisciplinaria, proyectos que abarcan distintas áreas, y que a él lo llama currículum abierto. O sea, por un lado, currículum más cerrados, se pueden organizar los currículums más cerrados o currículum más abiertos. Y en ese sentido, podemos decir que él lo llama currículum de tipo agregado, que serían estos más cerrados, más, con los límites más claros, más secuenciados, inclusive jerárquicamente más secuenciados, y por otro lado el currículum de tipo integrado, donde están, como dije antes, el planteo curricular es mucho más abierto, con muchas más relaciones entre sí, y sin tantas jerarquizaciones, ¿no? Entonces acá volvemos a plantear este tema de lo que él señala de la clasificación y la enmarcación. La clasificación, que está referida al tema de la currícula, ¿no? Y de los contenidos, cómo se distribuyen, con qué contenidos podemos plantear, podemos hablar de una clasificación de tipo fuerte y una clasificación de tipo débil, relacionado, como les dije, con el contenido, con el currículum. Y por otro lado, una enmarcación fuerte o una enmarcación débil, que tiene que ver con lo relacionado con la pedagogía. Entonces, clasificación fuerte o débil, enmarcación fuerte o débil. La clasificación fuerte se da cuando, como les dije, está establecido claramente los contenidos, bien delimitados, y no solo eso, el alcance del contenido está bien establecido, no hay demasiada relación entre un conocimiento y un otro, un área y la otra, y por otro lado se plantea una distinción fuerte entre los conocimientos y las experiencias de los estudiantes, las experiencias cotidianas y los conocimientos con los que vienen los estudiantes, como dejándolos absolutamente fuera del ámbito escolar. Entre el conocimiento escolar y el conocimiento cotidiano no se establece ningún tipo de relación. Eso sería en la clasificación fuerte. En la clasificación débil, por el contrario, podemos hallar otro tipo de relación entre contenidos y podemos establecer una mayor relación con los contenidos y las experiencias de los estudiantes. Y por otro lado, en la enmarcación, que tiene que ver con la pedagogía, es decir, tiene que ver con cómo se transmite, ¿no? Si dijimos que la clasificación es más bien qué se transmite, la pedagogía y la enmarcación, que tiene que ver con la pedagogía, es el cómo se transmite, establece también distintos elementos a tener en cuenta. Una es la enmarcación, cuando refiere a las opciones en cuanto al control de lo que se transmite y lo que se recibe. O sea, cuando hay una enmarcación fuerte, el docente claramente es el que marca las pautas, regula la comunicación y establece una jerarquía y una verticalidad, una simetría bien clara, ¿no? Es decir, el control que maestros y alumnos tienen en cuenta en la selección, en la organización, en el ritmo y en el tiempo de los aprendizajes y del conocimiento, tiene que ver con la enmarcación. Si es una enmarcación fuerte, está claro que es el maestro, el docente, el que va a determinar esto que hablamos, cómo se selecciona, cómo se organiza, cómo se establecen determinados ritmos y tiempos en el ámbito escolar, en el ámbito educativo. Y acá es donde uno puede ver otra vez el tema de las relaciones de poder, cómo está inscripto en el tema del ámbito educativo y de la educación. Está claro que una clasificación fuerte, como dijimos, reduce el poder de maestros y alumnos, ya que los contenidos y los conocimientos que deben ser impartidos ya están prescriptos, ya están establecidos desde una afuera. O sea, estos diseños curriculares prescriptivos de alguna manera determinan y regulan qué debe ser enseñado, qué contenidos, cómo deben ser enseñados, de una manera previa y dejando poco margen en este tipo de clasificación fuerte a las decisiones de maestros y alumnos.
Y por otro lado, un enmarcamiento fuerte debilita el poder del alumno claramente y aumenta en este caso el poder del maestro, que es el que va a determinar la organización, el ritmo y el tiempo de la transmisión, ¿cierto? Entonces, tenemos por un lado un currículum que puede ser agregado o integrado. El agregado es de un posicionamiento y una estructuración mucho más fuerte, más estructurada, y el integrado mucho más abierto. Dentro de este currículum, del currículum agregado, es decir, el cerrado, tenemos como distintas modalidades a su vez. Por ejemplo, el Bernstein ve como en Inglaterra, él lo llama de tipo especializado. ¿Qué quiere decir el especializado? Que desde pequeños las trayectorias de los pibes y las pibas se ve determinado y va estableciendo caminos que van de alguna manera decidiendo el camino ya desde muy pequeños. Por ejemplo, quien se dedica a las ciencias, quien se dedica a oficios o carreras técnicas, quien se va a dedicar a los servicios. De hecho, él cuando está haciendo las primeras investigaciones, cuando edita el libro, él ha tenido una experiencia como docente con chicos de 13, 14 años. En Inglaterra, en ese momento, tenían que dar un examen en ese momento para entrar a lo que era la secundaria. Y de acuerdo al examen que da, podían ir a lo que se llamaba la Grammar School, que era un secundario que tenía un tipo bien académico, preuniversitario, con una formación conceptual muy fuerte y muy sólida, que eran los alumnos o los estudiantes que iban a ir después a la universidad. Después estaba la Technical School, o sea, las escuelas técnicas, en donde los iban a acreditar con un oficio que los iba a permitir acceder a ciertos trabajos de tipo manual, de tipo técnico, especializado. Y por otro lado aparecía una tercera modalidad, que era la Modern School, que de alguna manera iba a dar cuenta de estos nuevos trabajos que iban apareciendo, no tan relacionados al sector de la fabril, sino a los nuevos trabajos relacionados con los servicios que cada vez se iban extendiendo más. Pero lo que estaba determinado en esta currícula agregada de tipo especializado es estas trayectorias que ya iban delimitando biografías, ¿no? Y era muy difícil, si vos entrabas a una technical school, después poder acceder a otro tipo de vida académica o ligada más a las ciencias, ¿no? Y este tipo de currículum agregado especializado claramente no da mucho margen a decisiones que puedan tomar los docentes y mucho menos los alumnos, ¿no es cierto? Y dentro de este currículum agregado también podemos decir que en Europa decía Bernstein que era una clasificación, una currículum agregada, o sea, cerrada, pero no especializada. Es decir, los exámenes que se tomaban para entrar al secundario no estaban tan cerrados y tan delimitados, y no estaban determinados por grupos de ciencias explícitas. Por ejemplo, un mismo grupo de ciencias no eran lo que se tomaba, sino distintos conocimientos de distintas referencias científicas, lo que daba una apertura un poquito mayor. Por otro lado, dentro del llamado currículum integrado, o sea, el más abierto, podemos hallar los que están basados en un maestro, donde se le da una libertad de acción bastante amplia a los maestros, y otro basado en los maestros, en donde los maestros en conjunto pueden establecer una currícula a través de decisiones menos prescriptas, ¿no? Entonces, lo que dice Bernstein es que los tipos de clasificación que son agregadas, lo que generan son especializaciones tempranas. Las clasificaciones suelen ser muy fuertes y muy jerarquizadas. Los maestros y alumnos no tienen mayores marcos de decisión en esa instancia, y las trayectorias se definen de manera muy temprana, ¿no? A corta edad. Y moldea estas especializaciones, estas trayectorias diferenciales, moldea identidades diferentes que van a manejar códigos de comunicación y de apropiación de los conocimientos bien diferentes. Una cosa es si yo voy a una grammar school donde me voy a formar para la universidad, que si voy a prepararme en una secundaria especializada en oficios o en los servicios, va a generar identidades bastante
y dividir las trayectorias de manera bastante rígida, ¿no? Y la relación educativa tiende a ser, como dijimos, jerárquica y muy ritualizada, ¿no? Cada trayectoria, cada espacio va a marcar claramente cierta ritualización en los modos de transmitir el conocimiento. Y con respecto al enmarcamiento, en, en aquellos que son enmarcamientos cerrados, está claro que el docente tiende a tener el mayor control y vigilancia sobre la relación, sobre el cómo se transmite, y esta idea que hablamos antes de que se produce una suerte de separación absoluta entre lo que es el conocimiento académico, el conocimiento educativo y el conocimiento cotidiano, el concreto, el sentido común, aquel con el que vienen los pibes, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, un código agregado, especializado, clasificación fuerte, enmarcamiento fuerte, identidades bien establecidas y bien separadas entre sí, una idea del conocimiento como una especie de propiedad privada, ¿no? Que cada especialización tiene como un coto encerrado donde tiene ciertos conocimientos que los reserva para sí. Este tipo de código suelen ser muy resistentes al cambio, o sea, muy rígidos. Cualquier cambio es visualizado como conflictivo y hay un fuerte control de tipo interno, ¿no es cierto? Lo que va a puntualizar, y me parece que quizás es de lo más importante que plantea Bernstein, es que el tipo de código y el manejo de los códigos que se manejan, que se establecen a nivel escolar, tienen, de acuerdo a la clase social o al grupo de pertenencia, a la familia, al grupo familiar, al barrio donde se vive, al tipo de trabajo que establece a nivel familiar, va a manejar ciertos códigos con mayor o menor facilidad, ¿no? Entonces, por eso él va a decir, esto está en una nota al pie en el texto que vamos a trabajar, dice Bernstein que lo que siempre se subestima, leo textual porque me parece importante, lo que siempre se subestima es el hecho de que el ritmo del aprendizaje esperado implícitamente se basa sobre la socialización que la clase media hace del niño. La socialización del niño en las familias de la clase media constituye una ayuda oculta en el sentido en que la familia provee un ambiente físico y psicológico que facilita inmensamente en diferentes formas el aprendizaje en la escuela. El niño de la clase media o clase alta, ¿no? Está orientada hacia el aprendizaje de casi todas las cosas. A causa de esta ayuda oculta, ha habido pocos incentivos para cambiar el currículum y la pedagogía, pues el niño de la clase media está muy cerca del aprendizaje. Puede que no le cueste o que no aprueba lo que aprende, pero él aprende. Cuando la escuela, el sistema de la escuela, no está subsidiado por el hogar, el niño a menudo fracasa. En esta forma, aún el ritmo del conocimiento educativo está basado en las clases sociales. Es probable que la fuerza del encadenamiento, en la medida en que se refiere al ritmo, constituye una variable crítica en el estudio de la educabilidad. Es posible que el encadenamiento débil de los códigos integrados, con referencia al ritmo, indique que estos códigos presuponen un promedio de vida educativo más largo. Los niños de la clase media pueden ser o haber sido alumnos potenciales para las escuelas progresivas a causa de su larga vida educativa. Lo que va a plantear Bernstein básicamente es que los códigos que utiliza la escuela suelen ser los códigos que manejan con mayor facilidad las clases medias y las clases altas. Son códigos en los cuales ellos se sienten como peces en el agua, en la medida que es el que manejan en su ámbito habitual y cotidiano. Mientras que los códigos que utilizan en general las clases populares, las clases obreras, son diferentes a los códigos escolares, y ahí donde radica gran parte de las dificultades que presentan en los aprendizajes estos estudiantes, porque se sienten de alguna manera extranjeros, como que si hablara una lengua extranjera, porque los códigos son diferentes. No es que sean mejores o peores un código del otro, sino que son diferentes. Esto es lo que Bourdieu también denuncia y llama violencia simbólica, en el sentido de que el capital cultural que se considera valioso es aquel que es representado por las clases medias y las clases medias altas. Entonces,
Lo que señala el texto es que los códigos agregados, estos códigos cerrados, ¿no? Y los códigos integrados están relacionados con un problema del orden, ¿no? Hay un tema en el caso de los códigos agregados, hay un conocimiento bien jerárquico, hay un lenguaje bien elaborado, muy conceptualizado, hay una secuencia y un ritmo fijo y preestablecido, hay mucha verticalidad, y es lo que llamamos una clasificación y un enmarcamiento bien fuerte, ¿no? Bien vertical, ¿no? En clasificación en cuanto al qué y enmarcamiento en cuanto al cómo. Por eso, en este tipo de códigos, los conocimientos estos códigos agregados, ¿no? Códigos cerrados, los conocimientos extraescolares, las experiencias cotidianas no tienen mayor valor. Más bien es lo que queda por fuera de la puerta de la escuela, ¿no? Esta idea de pensar al alumno como una tabula rasa, ¿no? Que no sabe nada y que todo el conocimiento valioso es el que le va a transmitir la escuela. Entonces, Bernstein va a ver que las formas europeas e inglesas, que están más relacionadas con los códigos agregados, pueden proporcionar para aquellos que van más allá del estado de iniciación una sensación de orden, de identidad y de aceptación. Pero para aquellos que no pasan ese estado, esa forma del código puede ser penosa, hiriente y hasta carecer de sentido. Basil Bernstein, cuando trabaja con estos pibes de 13, 14 años, que son de clases populares, lo que él ve es que la mayoría, cuando van a dar ese examen de admisión a los secundarios, son pocos los que acceden a ese tipo, que no fracasan, son muy pocos los que van a ir a esa trayectoria ligada al ambiente preuniversitario, y en general terminan fracasando. Y esto tiene que ver no por problemas psicológicos o de cociente intelectual o de capacidad, sino que es justamente porque manejan códigos diferentes y entonces de alguna manera todo les resulta mucho más dificultoso, todo es más tortuoso, más hiriente, como si pensemos nosotros cuando vamos a una región, a un país en el cual no dominamos los códigos que se manejan, el lenguaje. Y cuando hablamos de lenguaje o de código no estamos hablando solamente de el lenguaje verbal, ¿no? Sino todo lo otro que conlleva la vida en sociedad. En cuanto al código integrado, estos códigos más abiertos de los cuales nos habla Bernstein, lo que se plantea es una mayor relación entre el conocimiento académico y el cotidiano, ¿no? Se establece otro tipo de relación, un poco lo que plantea también Freire, ¿no? De poder trabajar con los conocimientos de los estudiantes, ¿no? Se establece una mayor flexibilidad en los ritmos y en las secuencias de transmisión, una mayor horizontalidad en la relación entre el maestro y el alumno, y tratar de establecer mayores relaciones entre el lenguaje formal, en el lenguaje netamente académico y el lenguaje cotidiano o comunitario, ¿no? Cómo podemos traer y poner en relación este tipo de lenguajes, no establecer esta separación tan tajante, y esto determina como dijimos, una clasificación y un enmarcamiento débil, ¿no? En los códigos agregados está claro que el poder de los docentes era muy bajo respecto a la clasificación, porque el qué había que dar ya estaba determinado, pero a la vez tenía un gran poder en el tema del enmarcamiento, en el sentido de que el maestro es el que marca los ritmos, las pautas, los tiempos, la manera de organizar la clase. En el código integrado o abierto, por el contrario, los márgenes de poder sobre la clasificación aumentan, ¿no? Ya no está tan prescripto, y a la vez el enmarcamiento se equilibra, es más horizontal, no es tan jerárquico y determinado como en el otro caso, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el código agregado, donde se pone énfasis en los conocimientos, en el conocimiento, y va de menor a mayor, va estableciendo
se parte de los conocimientos más superficiales de un área de conocimiento para después en las etapas posteriores ir llegando a los conocimientos más profundos, ¿no? Va de lo simple a lo complejo, y eso hace que quienes no accedan a los niveles más altos de la educación se quedan en un nivel de conocimiento muy superficial. En cambio, en el código integrado, no solo se le da importancia al conocimiento, sino también a la forma de conocer, ¿no? Esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos el otro día de que la discusión que se da si hay que enseñar contenidos o competencias, conocimientos o habilidades. Y yo decía que en realidad es una falsa discusión, porque todo conocimiento deriva en ciertas capacidades, y las capacidades refieren siempre a conocimientos. Y en este código integrado, al revés del agregado, se parte de conocimientos profundos, más ver la lógica interna, para después ir estableciendo más la cuestión del detalle, pero se parte de lo profundo, de lo estructural. Por lo tanto, en el código agregado los conocimientos son adquiridos en los mayores niveles educativos. En el caso del código integrado, en el código abierto, la cosa se equilibra un poquito más. En los códigos agregados o cerrados, lo que suele pasar es que se produce una fuerte jerarquización entre los profesores, por ejemplo, más antiguos, más viejos, y los nuevos, ¿no? Se produce como una separación tajante, una jerarquía bien establecida, donde los docentes con mayor antigüedad se posicionan de una manera mucho más jerárquica frente a los otros. No se establecen demasiadas comunicaciones interpares, porque la clasificación es fuerte, y en ese sentido también es fuerte. El código integrado plantea un trabajo más mancomunado entre los docentes, una relación mucho más comunitaria y horizontal, que exige, por otro lado, como la clasificación es más débil, exige acuerdos, establecer acuerdos colectivos, lo cual no siempre, y esto implica también tener ciertos acuerdos ideológicos y conceptuales, que si no están, no es fácil conciliar posiciones, ¿no? Dice Bernstein que, y leo textual, el código integrado requiere que los maestros de materias diferentes entren en relaciones sociales que no surjan de áreas externas a las tareas docentes, sino de tareas educativas compartidas y cooperativas. En esta forma, el centro de gravedad de las relaciones entre los maestros sufre un cambio radical. Así, en vez de que los maestros y profesores estén divididos y aislados mediante la subordinación a jerarquías de materias, las condiciones para su unificación se dan a través de una situación de trabajo común. La transformación de la base de las relaciones entre maestros o entre profesores puede alterar tanto la estructura como la distribución del poder regulado por el código agregado. Además, las prácticas administrativas y los actos específicos de la enseñanza probablemente cambian de una relativa invisibilidad a la visibilidad, ¿no? Cuando en el código agregado, que están las cosas bien pautadas y jerárquicamente vertical, se suele manejar la cosa de manera muy tácita, muy invisible. Las normas están prescriptas sin hablarlas demasiado. Suele predominar lo que yo llamo el chisme de pasillo, ¿no? Porque no hay una comunicación abierta, un diálogo directo, un diálogo más horizontal, sino que las cosas son más solapadas. Pero como hemos visto con Terigi en alguna otra materia, el código integrado, de tipo integrado, abierto, horizontal, requiere un aprendizaje de los docentes que no siempre tenemos, de trabajar con otros, y inclusive de trabajar con otros que portan otros conocimientos, el llamado trabajo intersectorial, ¿no? Por ahí tenemos mucho conocimiento de saber pedagógico que tenemos que dar, pero no dificultades para hacer esos encuadres más abiertos y más interdisciplinarios, ¿no es cierto? Por lo tanto, este código integrado, abierto, requiere un amplio consenso en el colectivo docente. Las cosas no están fijadas y prescritas de las altas esferas. Requiere un mayor compromiso del docente, otra vez, porque no se trata de obedecer órdenes, sino de comprometerse en la construcción
del proceso. Los criterios de evaluación no son tan claros y mensurables. Está claro que cuando uno hace un trabajo interdisciplinario, por ejemplo, entre áreas, es mucho más difícil establecer una evaluación que permita visualizar el grado de aprendizaje de los estudiantes. Requiere una reflexión individual y colectiva mucho más articulada, mucho más aceitada, mucho más compleja también, que cuando hacemos, por ejemplo, una evaluación de tipo multiple choice, en donde está claro que está bien o está mal y las cosas están claras, o cuando viene la cosa más prescripta, en donde yo simplemente establezco una evaluación simple. Acá en código de tipo integrado plantea otras complejidades, seguramente más enriquecedoras, pero también más complejas. Y requiere establecer claramente cuáles son los criterios de evaluación en los maestros y en los alumnos para, evidentemente, evitar confusiones, ¿no? y malos entendidos. Y acá lo que cabe preguntarse, ¿no? que me parece que estamos tratando de visualizar eso a lo largo de las distintas materias y las distintas cursadas, es qué tipo de docente se promueve y se requiere en estos tipos de currículum, ¿no? El agregado o el integrado, ¿no? Cuando el código agregado plantea una cosa mucho más jerárquica, mucho más vertical, está claro que el docente se posiciona desde un lugar cercano al de un aplicador de afuera, de ámbitos de mayor especialización, nos prescriben, ¿no? Mientras que el código integrado permite o requiere un compromiso, una exigencia de reflexión en el acto mucho, y de compromiso colectivo mucho mayor. Y además, ¿qué tipo de sujetos ayuda a constituir este tipo de currículum, ya sea el agregado o el integrado? Está claro que si nosotros queremos promover sujetos democráticos, sujetos participativos, sujetos comprometidos, el código integrado estaría más cercano a nuestros posicionamientos. Es decir, por un lado, la autonomía del docente, esto de considerar al docente como un sujeto reflexivo y crítico, muchas veces se ve desdibujado en un código agregado, en donde las pautas, ¿no?, son mucho más rígidas y mucho más explícitas. Pareciera, en el primer análisis, que un código integrado permite mayor autonomía y a la vez mayor compromiso y responsabilidad compartida. Y con respecto a los estudiantes, un poco pasa lo mismo. Si yo establezco un enmarcamiento más débil, está claro que estoy poniendo a los estudiantes en una posición de mayor responsabilidad, de mayor participación, que seguramente va a devenir si se hacen bien las cosas, en estudiantes que se sienten partícipes del proceso y no meros actores pasivos, ¿no? Entonces, me parece interesante, así para ir cerrando esta primera clase de esta unidad 2, plantear a manera de síntesis esto, ¿no? De ver cómo Bernstein intenta mirar cómo a partir del lenguaje, de lo que él llama los códigos sociolingüísticos y la forma de organizar la currícula, la clasificación y el enmarcamiento, va a derivar en procesos que van a ir más ligados a la reproducción o a la transformación social, ¿no? Y él lo que ve como hipótesis fundamental es que la problemática y el problema que se da de por qué fracasan las clases populares tiene que ver con que los códigos que se manejan en general en el ámbito de las escuelas es mucho más cercano y mucho más familiar en relación a las clases medias y medias altas, y que las clases populares se encuentran al ingresar con estas dificultades por no manejar esos códigos. La problemática que debe plantearse es cómo ir ingresando a
a estos chicos, a estas chicas, en un código mucho más ligado a lo escolar, a lo descontextualizado, a lo conceptual, a lo abstracto, que ellos no manejan, pero no porque tengan menor capacidad intelectual, porque tengan menos conocimientos, sino porque el mundo lo han estructurado con otros códigos sociolingüísticos.